Con respecto a la hidatidosis, recuerden ustedes que es una enfermedad que es causada en el hombre por los estadios larvarios de la tenia del género Echinococcus. Esto no se ve bien. Recuerden ustedes siempre que en el caso de los parásitos, donde se desarrolla la forma adulta del parásito es el hospedero definitivo. Y donde se desarrollan las formas intermediarias pueden ser los hospederos accidentales, los hospederos intermediarios. Entonces, bueno, tenemos acá dentro del Echinococcus tenemos 4 especies. El granulosus, cuyo estadio adulto está en el perro, y que las formas larvarias van a dar lugar a la hidatidosis quística o unilocular, de la que nos vamos a encargar porque es la prevalente en nuestro medio. El Echinococcus multilocularis, que está el estadio adulto en el zorro, y tenemos que va a dar lugar en el hombre si se presenta la hidatidosis alveolar o multilocular. El Oyeli, que se encuentra en el perro de monte o en el zorro, va a dar lugar a la hidatidosis poliquística. El caso del Oligarcus, que tiene el estadio adulto en el gato salvaje, tenemos que hay pocas descripciones en el mundo de casos a nivel sobre los seres humanos, ¿no? Por eso no lo he considerado. Vean ustedes la distribución esta de la echinococcosis y la distribución predominantemente en regiones agrícolas y ganaderas, ¿no? Tenemos acá las zonas que registran y publican bastante, son la parte de respecto, y en Latinoamérica tenemos la parte sur de Latinoamérica, donde tenemos que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la parte de Chile son los que tienen son las endémicas de hidatidosis, y en la parte sur de nuestro país las partes ganaderas que tenemos Arequipa, la parte de Sierra de Lima, la parte de Huancavelica, tenemos Ayacucho, en Cusco, algunas zonas de Cusco, la parte central en Junín y en Cerro de Pasco, ¿no? Que hay reporte de casos. Entonces tenemos un hospedero definitivo que son los cánidos, y vamos a hablar solamente de Echinococcosis multilocularis. Y tenemos que el hospedero definitivo es el cánido, los perros, y los hospederos intermediarios son los animales domésticos de vida salvaje y en forma accidental el hombre también. Tenemos acá, vean ustedes que hay una especialización con respecto a cepas, y esto vamos a ver en diferentes tipos de agentes etiológicos. Hay las cepas, y la cepa que está adaptada al perro como hospedero definitivo y al carnero como hospedero intermediario es la que más amplia diseminación tiene en nuestro medio y también a nivel de Latinoamérica. Vean ustedes, este parásito es tan pequeño, más o menos puede llegar a medir 1 centímetro. Y miren ustedes la carga parasitaria que podría tener un perro, más de 50.000 féminas. Y esto llegaría a producir más de 1 millón de huevos por día. Entonces, para recordarles cómo es el ciclo biológico, recuerden que el hospedero definitivo acá se va a desarrollar en la tenia, la forma adulta, va a eliminar los huevos, estos van a contaminar los pastos y las aguas de los hospederos de la cual se alimentan los hospederos intermediarios. Al hombre va a llegar de 2 formas. Una, obviamente, el hombre va a ingerir los huevos. Va a llegar de 2 formas, ¿no? Uno, a través de los vegetales que a veces se riegan con aguas hervidas, que son inadecuadamente lavados, entonces las frutas, las verduras que pueden contaminar eso. Y el otro es el contacto con los perros. Recuerden ustedes que los perros son los hospederos definitivos y tienen la costumbre de, después de defecar, lamerse, ¿no? En la perianal. Y después se lame todo lo que es la pelambre, ¿no? Todos los pelos. Y bueno, pues algunas personas son bastante cariñosas con los animales, entonces los acarician, les dan besos en la boca, los dan, ¿cómo se llama? Les dan comida, comparten la comida con el perro, ¿no? Entonces, si se olvidan de lavarse las manos. Yo creo que lo uno no impide lo otro, ¿no? Porque uno tiene mucho cariño al animal, pero hay que recordar siempre que puede transmitir patógenos. Entonces hay que tener las medidas higiénicas adecuadas. Recordar que el perro es un perro, no es un pequeño humano. Listo. Entonces, miren ustedes, siguiente, para ver. Miren ustedes las características acá de la tenia, que puede llegar a medir hasta 1 centímetro. Recuerden ustedes, acá tiene solamente
líquido vamos a ver escólices imaginados en su interior, ganchos de escólices, restos de escólices también, y el líquido hidratílico, ¿no? Todo eso es el contenido de una vesícula. Si nosotros vemos el corte, la anatomía patológica, vean ustedes acá, hay solamente dos partes del quiste que son del parásito. Una es la prolígera, que es una capa multinucleada, que va a dar lugar a los protoescólices, a las vesículas hijas. La cutícula, que es un área acelular, que semeja mucho a la superficie, a la parte debajo de la cáscara del huevo, tiene esa misma consistencia y esa misma característica. Y la parte ya del hospedero, que es esta de acá, es la parte del tejido rechazada por el parásito, que es la adventicia, que realmente no constituye una verdadera cápsula. Entonces, recuerden también que la hidatidosis no tiene signos patognomónicos. Entonces, es la suma de varias cosas la que usted la va a llevar a presumir de que puede tratarse de una hidatidosis. Dependiendo de dónde se encuentren, los síntomas van a ser manifestados, pero principalmente es por una alteración mecánica, a causa de desplazamiento de las estructuras vecinas, ¿no? Si por ejemplo está en el hígado, si comprime las vías biliares, obviamente va a causar un problema de una ictericia. Si comprime, por ejemplo, un vaso sanguíneo que sea importante, puede causar trombosis o puede causar isquemia, ¿no es cierto? Entonces, también lo otro es que se puede a veces en forma espontánea o de manera traumática, puede haber ruptura parcial o una fisura a nivel del quiste. Entonces, hay liberación de inmunógenos, esto causa una reacción en el hospedero, que puede ir desde el shock anafiláctico hasta la urticaria y el rash. Y muchas veces también puede pasar inadvertido como una forma bastante leve y lo vamos a encontrar a nivel de hemograma una eosinofílica. Shock anafiláctico pocas veces, ¿no? Pese a que puede ser relativamente frecuente, pero pocas veces se ha visto eso. Entonces, en la hidatidosis primaria, recuerden ustedes, el parásito, el huevecillo entra a nivel de los jugos digestivos, el jugo gástrico va a hacer que emerjan dentro de esto la pequeña larva que va a atravesar la pared intestinal y va a llegar a los vasos sanguíneos y de esta manera se va a diseminar a la circulación. Sin embargo, tiene dos filtros, ¿no? El primer filtro es a nivel hepático, entonces muchos de ellos se van a quedar a nivel hepático. Entonces, en nuestro medio, uno de los más frecuentes y prevalentes es la hidatidosis hepática. Puede ser única o puede ser múltiple, y si es múltiple, usualmente 2 o 3, no muchas, ¿no? Entonces, la pulmonar también es la segunda forma en que se presenta, y generalmente es más, las descritas epidemiológicamente son a nivel de emitórax derecho y a nivel de base. Otros lugares también, porque hay diseminación hematógena de esto, pero es menos frecuente, ¿no? Podemos verlo en hueso, a nivel del cerebro. En la forma secundaria sí, ya existe un quiste que lo tenemos que está creciendo y de pronto se rompe espontáneamente o traumáticamente y siembra, ¿no? Las vesículas hijas van y empiezan a crecer en otras zonas y empiezan a crecer también y dar nuevamente a vesículas hijas en su interior. Entonces es la forma de hidatidosis secundaria. Entonces las complicaciones son obviamente que se rompa y de una siembra, la embólica, es decir, que pequeños quistes hijos se diseminen a otras partes por vía sanguínea, o que las membranas también, se diseminen y causen fenómenos trombóticos, ¿no? Embólicos, igual que podría causar cuadros isquémicos. La BOMI cuando se rompe a nivel torácico puede ser muchas veces asintomático y el hallazgo puede ser a través de una radiografía que se puede por otras causas. A veces el individuo tuve un caso de un paciente, ¿no? Que era de Huancayo, estaba jugando un fulbito y se le ocurrió hacer una palomita y terminó hemoptizando. Después empezó a eliminar un líquido salado. Entonces llega a la emergencia, obviamente se le toma una radiografía y vamos a ver ahorita algunas imágenes parecidas a las de él. Entonces esto ha causado una ruptura de manera traumática. La salida de la eliminación de la bómica, que es un líquido blanquecino, que es salado, que tiene bastante de la arenilla hidática y hay que aprovechar ese líquido para mandarlo al estudio parasitológico, ¿no? Ahí se van a ver los ganchitos, los protescoles y todo eso, que es el diagnóstico ya etiológico del problema. Bien, obstrucción mecánica ya lo dijimos, ¿no?
¿no? O sea, depende, puede causar estructuras vasculares, biliares, depende de dónde se encuentre. O causa de hidrocefalia cuando se encuentra a nivel cerebral y comprime los ventrículos. El crecimiento del quiste va a variar desde 1 centímetro hasta 5 centímetros por año. Ese es un dato que ustedes deben tener en cuenta y deben recordar. Y este crecimiento, que sea menor o que sea mayor, va a depender de dónde se encuentra. Es decir, si la estructura le permite crecer más. Por ejemplo, crece más a nivel abdominal, porque las paredes son blandas y tiene lugar donde distenderse y comprimir estructuras blandas. No así en el cerebro, no así en el hueso, porque allí la misma estructura no le permite un crecimiento mayor. Entonces ahí el crecimiento será más lento. Obviamente en una caja tan cerrada como es el cerebro, las manifestaciones clínicas van a darse antes, ¿no es cierto? Porque no hay donde distender, va a empezar a comprimir parénquima y esto obviamente va a dar manifestaciones clínicas. Entonces, los síntomas en el pulmón y en el hígado, les dije, son inespecíficos, se relacionan con la obstrucción que puede causar un flujo sanguíneo, linfático o biliar. Las reacciones alérgicas, también habíamos hablado algo de eso también. Y si ustedes, usualmente no produce fiebre. La fiebre, si ustedes la ven en un paciente que está con mal estado general, generalmente se debe a que ha infectado un quiste, que probablemente un quiste que tiene comunicación, que tiene a lo mejor ha hecho un drenaje parcial. Entonces se infectan y el cuadro por el cual va a venir el paciente es cuadro de un absceso. Entonces, a ustedes, si ven eso y sospechan, obviamente buscar los antecedentes epidemiológicos, el diagnóstico por imágenes, que es uno de los más importantes para apoyar el diagnóstico, y las técnicas inmunológicas. Las imágenes, la más económica obviamente es la ecografía, y si no tienen los medios para hacer el seguimiento por tomografía, porque la tomografía lo que ayuda es, con respecto a la ventaja, con respecto a la ecografía, es que ayuda a distinguir mejor las estructuras que están involucradas por el problema del quiste, ¿no? Que puede estar comprimiendo. Le da mayores características más definidas. En cambio, la ecografía tiene también y tiene incluso su clasificación de cómo está yendo el quiste, si en algún momento tiene reacción inflamatoria, está en estado viable, de generación. Si pueden hacer ustedes, por cuestiones económicas, tal vez el seguimiento ecográfico puede ser incluso más frecuente que el seguimiento a nivel tomográfico. Método de seguimiento serológico no tenemos, el seguimiento es por imágenes y por clínica. Acá tenemos, por ejemplo, un quiste diatídico a nivel hepático. Vean ustedes, hay una zona, ¿no? Que aparentemente es una zona de calcificación. Todo esto es el quiste. Acá un quiste hidratídico a nivel pulmonar y el famoso signo del camalote, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto hay una fisura, se rompe un poco y libera un poco de líquido el quiste. Entonces, como esta tensión, va a haber un remanente de membrana. Y este remanente de membrana va a ser el que va a estar flotando en la superficie del líquido. Es el signo del camalote, que indica que hay una ruptura, no completa, pero parcial del quiste. Y acá otros, ¿no? Usualmente uno debe verlo así si está intacto. Miren ustedes, una imagen homogénea, bien definida. A nivel hepático tenemos acá, de quistes, como le digo, pueden ser 1 o 2. Tiene vesículas hijas en su interior acá. Este es un quiste de psoas, este es un quiste renal. Vean ustedes, pueden tomar cualquier parte, acá hay uno en el vaso, hay uno pericárdico acá, y acá hay un quiste mediastinal, no estoy acá. Entonces las ubicaciones son diferentes. Yo he visto incluso uno que entraron a sala de operaciones. Miren ustedes esto de acá. Si ustedes ven esta imagen, lo primero que piensan es una neoplasia, ¿no es cierto? Entonces, parece un problema neoplásico. Entonces, cuando entraron a sala de operaciones de un paciente con unas características similares, entraron con el diagnóstico de que era un osteosarcoma. Y después salieron con el diagnóstico ya en el AP y ya vieron ellos también las imágenes que era un problema de diagnosis. El diagnóstico serológico para quiste hidratídico, ustedes deben recordar que la sensibilidad a la prueba va a depender de dónde se encuentre el quiste y el estadio del quiste. Si es un quiste viable, como hemos visto, membranas intactas, entonces no habrá mucho contacto entre los alergenos que tiene el parásito
y la inmunidad nuestra, entonces no se va a poder desarrollar anticuerpos. Pero si es un quiste que está fisurado, hay reacción inflamatoria alrededor, la posibilidad de que los anticuerpos, la serología para anticuerpos sea positiva es más alta. Y eso también depende de la localización. A nivel hepático, la sensibilidad de las serologías es mayor que a nivel pulmonar. Si están fisurados, la sensibilidad aumenta. Entonces, de ahí que uno usualmente se recomienda, vean ustedes ahí, se recomienda usualmente que sean 2 métodos serológicos los que se pida a un paciente que tiene quiste diatídico, para aumentar sensibilidad y especificidad. Y en todo caso, parece que en forma se ha ido utilizando más el ELISA, que ustedes verán que es un método bastante sensible. Miren ustedes, a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel del pulmón, cuando tiene, bueno, obviamente 2 quistes más de la sensibilidad, cuando está localizado en otros lugares. Tiene mayor sensibilidad que las otras. La inmunoelectroforesis es el alcoquín, donde ustedes verán una sensibilidad baja, pero la especificidad, sin embargo, es alta, cercana al 100%. Entonces, es poco sensible, pero bastante específico. Y el ELISA es bastante sensible y también bastante específico. En todo caso, son métodos complementarios y que ustedes pueden pedir. Le llega uno negativo y el otro puede llegarles positivo, con la posibilidad. Y si tienen que elegir entre ELISA y alcoquín, pidan mejor un ELISA. Una vez diagnosticado, debemos dar tratamiento. Y la idea es remover el quiste con la menor posibilidad de diseminar o de complicar el quiste, ¿no? Entonces, el tratamiento usualmente de un quiste diatídico es médico quirúrgico. Sin embargo, existen algunas situaciones en las cuales uno puede dar solo tratamiento médico. Obviamente, la efectividad del tratamiento solo médico es menor que un tratamiento médico quirúrgico. Entonces, yo doy para el tratamiento médico albendazol 10 a 15 miligramos por kilo de peso por día. Usualmente como dosis máxima es 400 miligramos cada 12 horas. De preferencia con los alimentos para mejorar la absorción del albendazol. Y la duración de la terapia, puedo darlo 6 meses, ir viendo cómo va y por la posibilidad de repetir nuevamente la terapia. ¿Cuándo lo puedo dar? ¿En qué casos? Cuando hay un quiste pulmonar o hepático que no pueda ser operable. Usualmente cuando es un quiste hidatídico que mide menos de 5 centímetros, la posibilidad de que responda a terapia médica es mayor que si tiene un quiste que tiene más de 10 centímetros. Esa definitivamente debiera tratar como sea de operarse, porque la posibilidad de que responda a tratamiento médico es bastante baja. ¿Ya? Menos de 5 centímetros, como les digo, denle chance a ustedes. Si es que tiene mucho riesgo para operarse, solamente tratamiento médico. Y hagan el seguimiento. Probablemente el tratamiento vaya a ser largo, con seguimiento continuo, ¿no? Entonces, cuando tienen ustedes quistes pulmonares hepáticos inoperables, quistes múltiples en 2 o más órganos, quistes peritoneales, quistes pequeños, que son generalmente los que van a responder mejor, en hígado y pulmón, ¿no? Y bueno, algunos cuando tienen quistes múltiples, algunos son más grandes, algunos requieren operación y otros son más pequeños. La recomendación del tratamiento, degeneren el quiste que está grande, ayuden en la degeneración del quiste grande y después entran a sala y operan, ¿no? Lo que está quedando. Anteriormente se daban ciclos del cual se daba 28 días, se descansaba 2 semanas, se volvía a dar. Eso ya no es lo actualmente usado, ¿no? Actualmente son terapias continuas con albendazol. Ahora, el problema de por qué se daba así en forma pulsada el tratamiento es porque el albendazol tiene efectos adversos también. De los efectos adversos puede ser a nivel de, puede causar neutropenia y puede causar también problemas de hepatitis colestásica. Entonces, a un paciente que está recibiendo albendazol de esta forma hay que hacerle el seguimiento también, ¿ya? No solamente por la enfermedad, sino también por la toxicidad que la droga pueda causar. Sí. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Las contraindicaciones del tratamiento con albendazol es quistes en riesgo de ruptura, primer trimestre del embarazo está contraindicado por el riesgo y depresión de la médula ósea, ¿no? Esto por, como les he dicho, el efecto adverso que puede causar el albendazol, sumar a los problemas que ya tiene. Con precaución, si un paciente tiene enfermedad hepática crónica, no hay que usar en quistes asintomáticos activos, calcificados, y no usar solo en quistes que tengan más de 10 centímetros. Ahí va a ser terapia combinada y de todos modos cirugía, ¿no? En toda la medida de lo posible.
Se ha dado también tratamientos alternativos con mebendazol y praziquantel. El problema es que praziquantel causa efectos adversos, se da una vez a la semana, y al albendazol de lejos es más tolerado, por eso es terapia de elección. El mebendazol requiere dosis más altas, ¿no? Y se da 2 veces, bueno, también se da igual 2 veces al día, igual que el albendazol. Este es el PAI del que me preguntabas. Son las siglas de lo que en inglés viene a ser la puntura, la aspiración, la inyección y la reaspiración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el procedimiento consiste, generalmente lo ideal para esto es quistes que tengan entre 5 a 10 centímetros, es el rango medio. Eso generalmente, si no existe contraindicación para el PAI, se puede hacer. ¿En qué consiste? Por medio de ecografía se ubica el quiste, generalmente para quistes hepáticos, está más estudiado para quistes hepáticos. No debe hacerse en quistes pulmonares, ¿ya? En quistes hepáticos, entonces se aspira el líquido, ese líquido se estudia. Lo que importa acá se supone que ya va con un diagnóstico de que es un quiste hidatídico. Si hubiera duda, obviamente se aprovecha para buscar los scores y todo eso y hacer la confirmación. Pero en todo caso, ¿cuál es el objetivo de hacer el estudio de ese líquido? Es ver que no haya bilirrubina, para descartar que no haya una fístula, una comunicación con las vías biliares. ¿Por qué? Porque después de aspirar voy a introducir una sustancia que, si bien es cierto, es descolicida, pero también va a dañar el tejido sano, puede dañarlo. Y entonces, lo que va a, por ejemplo, se pone cloruro de sodio hipertónico. Sí. Entonces, esto va a causar lesión de los escoles. Y después de ponerlo, eso lo dejo 10 a 15 minutos y después reaspiro, o sea, saco todo. Ahora, cuando los quistes son muy grandes, son más de 10 centímetros, por ejemplo, y tengo mi opción SPY, no cirugía, entonces yo agarro, puedo dejar incluso una sondita para que vaya drenando. Dejo con la sondita. Entonces va drenando y cuando ya baje, cuando empieza a bajar hago los controles ecográficos, después puedo retirarlo. Entonces, como verán ustedes, es un método mucho menos invasivo, que causa menos morbilidad. Bien hecho, menos invasivo, menos morbilidad. Entonces, acá están las indicaciones: quistes hepáticos y de otras localizaciones abdominales, pacientes inoperables que rechazan cirugía, recaída después de una cirugía, fracaso de terapia con albendazol solo, y mejores, cuando le decía, ¿no? Los mejores quistes entre 5 a 10 centímetros. Contraindicaciones: quistes pulmonares y las fístulas biliares. Obviamente, si yo demuestro que hay fístula biliar y le pongo una sustancia que es hipertónica, voy a producir una colangitis química, ¿no es cierto? Esa es la idea, no producir daño. Entonces, en el tratamiento quirúrgico, aquí les debo operar todos los quistes complicados, aquellos que tienen fístulas biliares, aquellos que se han roto, que tienen compresión de estructuras vitales, que se han infectado y están viniendo por un problema de un absceso, aquellos que están sangrando. Quistes en alto riesgo de ruptura, ¿cuáles son? A nivel hepático, los que están en la parte superficial, cercana a la pared abdominal, esos tienen riesgo de ruptura espontánea. Quistes grandes, con muchas vesículas hijas, que no son adecuadas para el drenaje percutáneo. Entonces, también acá no está, son quistes de más de 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Con la terapia PAI y con la terapia quirúrgica, lo que yo tengo que hacer es dar albendazol una semana antes de la intervención. Y después le mantengo por 3 meses después de la intervención. Ahora, lo que ocurre, por ejemplo, y ustedes van a ver, ¿no? Eso sí es que alguno es cirujano y tiene por ahí, va a operar esto. Por ejemplo, pueden entrar ustedes con la epidemiología de que es un quiste hidatídico, parecerles que es un quiste hidatídico, sin embargo le piden un ELISA y un Western blot y resulta negativo para quiste hidatídico. Pero entonces ustedes están seguros. Obviamente van a mandar la pieza quirúrgica, anatomía patológica, y le va a llegar la membrana, ¿no? Van a hacer el diagnóstico etiológico. Pero también por cuestión académica o si ustedes quieren salir de matar la curiosidad, le piden la serología y seguramente que la serología les va a llegar positivo. Porque casi el 100% de los pacientes que tienen hidatidosis hepática después de la cirugía se hacen positivos. ¿Por qué? Porque durante el acto quirúrgico hay contacto de nuestro sistema inmune con los antígenos del parásito. Por eso, ¿ya? Bien. ¿Algo más? ¿Preguntas con respecto a hidatidosis para pasar a cisticercosis? Listo, vamos a hablar. En
la cisticercosis, recuerden ustedes que el hombre es el hospedero definitivo y el pobre chanchito es el hospedero intermediario. Entonces, el hombre puede hacer las dos formas de enfermedad, o tener tanto el parásito adulto como hacer también la cisticercosis. Si, por ejemplo, el hombre consume carne insuficientemente cocida del cerdo, va a hacer una forma de teniasis. Si el hombre, por malos hábitos higiénicos, adquiere huevo de tenia o él se autoinfesta por sus malos hábitos higiénicos, entonces al ingerir los huevecillos va a dar lugar a cisticercosis. Ahora, el cisticerco se puede localizar en diferentes partes, ¿no? Porque viaja por vía sanguínea, pero preferentemente se localiza a nivel cerebral, puede localizarse a nivel ocular, a nivel de tejidos musculares y también a nivel de tejido celular subcutáneo y a nivel de miocardio también pueden haber formas de cisticerco. La tenia solium, que es el parásito adulto, puede llegar a medir hasta 5 metros. Se dicen solitaria, porque usualmente uno puede tener 1 o 2 parásitos, no más, ¿no? Usualmente, cuando se pierde. Entonces, la importancia de esta parasitosis es que la cisticercosis es una de las causas más comunes de convulsiones en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, ya hemos dicho que el hospedero definitivo es el hombre y hemos hablado acerca de la localización más frecuente, donde puede ubicarse los cisticercos. Los cisticercos, como ven ustedes acá, son lesiones vesiculares, y acá vemos un punto blanco que es el escoles que está invaginado, y eso puede llegar a medir, en promedio son 1 centímetro, pero puede llegar a medir hasta 2 centímetros. A nivel de tejido celular subcutáneo, a veces se palpan como si fuesen pequeñas alergitas, ¿no? Puede palparse de esa manera. Realmente no es muy frecuente que uno vea a nivel de tejido celular subcutáneo muscular. Tendría que ser un problema bastante severo. La localización sí que tenemos es a nivel cerebral, es uno de los lugares de preferencia. A nivel cerebral, lo que estamos viendo acá, ¿no? Vean ustedes la vesícula y vean ustedes el escoles que está invaginado. A nivel de base del cerebro también tenemos acá una forma racemosa. Esto de acá. Y recuerden ustedes que la forma racemosa no tiene escoles, o es una membrana que está en degeneración. Solo va a crecer y crecer y y entonces nosotros, si vamos a ver los diferentes estadios en el sistema nervioso central, vamos a ver que hay un estadio que vamos a verlo después en tomografía. Hay un estadio de un quiste vesicular. Vamos a tener el parásito vivo. El contenido es claro, la vesícula, la larva está viva, el contenido es claro, no hay reacción inflamatoria perilesional o recién está empezando. En cambio, en el quiste coloidal ya vamos a ver un quiste en degeneración, porque ya hay respuesta inmune. Y desde el momento que más o menos ya el quiste vesicular ha llegado al cerebro y empieza la reacción inflamatoria para la destrucción del parásito, que termina en la calcificación, en promedio pueden ser más o menos, pueden ser más largos, pero más o menos un promedio de 1 a 2 años, que forma el mismo organismo reconoce el parásito y puede empezar a destruirlo. Ahora, sería mejor si nosotros lo encontramos en el quiste vesicular y le damos tratamiento. Ahora, los síntomas nuevamente van a depender de dónde esté localizado, del número, del tamaño y del estadio, ¿no? Usualmente lo que nosotros vamos a ver son convulsiones y dependiendo, la signo de hipertensión endocraniana va a depender de la ubicación y del número. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos una encefalitis cisticercósica, vamos a tener una reacción inmune bastante marcada, bastante edema cerebral, y vamos a tener también los cisticercos que están siendo destruidos por la respuesta inmune. La respuesta inmune causa edema cerebral y esto causa hipertensión endocraniana y ahí la causa de la cefalea. Cefalea, náuseas, vómitos que puede llegar incluso a trastornos sensorios. Esta forma es una forma severa de encefalitis cisticercósica. Eso puede llevar a la muerte del paciente. ¿Ya? En esta forma, lo que predomina, lo que nosotros debemos buscar es manejar la hipertensión endocraniana para evitar la muerte del paciente. Y acá está contraindicado iniciar albendazol. Solo se da tratamiento con corticoides, o sea, el manejo de problema inflamatorio. Acá lo predominante es el manejo con corticoides. Los quistes intraparenquimales son
más benigno, ¿no? Uno puede dar el tratamiento con albendazol solo dependiendo del número y de la razón inflamatoria del alrededor. En los quistes extraparenquimales, subaracnoideo, ventricular y cisternal. Acá tenemos que usualmente estos son de peor pronóstico por la tendencia a crecer. Lo otro que causan hidrocefalia. Y siempre la presencia de las membranas del cisticerco con nuestro organismo, incluso dentro del líquido cefalorraquídeo, pueden ser reconocidos por el sistema inmune y van a causar problemas inflamatorios. O sea, si ustedes hacen una punción lumbar, van a encontrar un líquido alterado, sí es lo más probable. ¿Ya? Van a encontrar proteínas aumentadas, incluso hasta celularidad. Pero hay una característica, ¿no? Pueden encontrar también eosinófilos. Si ustedes encuentran eosinófilos, entonces tienen más para pensar que el problema es parasitario y de este orden. El diagnóstico clínico es por imágenes y por serología, ¿no? El diagnóstico de imágenes obviamente es para determinar la cantidad, en qué estadio están, dónde están localizados y qué tipo de respuesta inmune hay alrededor. Acá tenemos la forma vesicular. Vean ustedes, esta es una resonancia, y vean ustedes acá, se ve un punto blanquecino, ¿verdad? Nosotros acá no tenemos mucha respuesta inmune del hospedero, pero acá, en la fase vesicular, perdón, en la fase coloidal, nosotros ya tenemos una respuesta inmune alrededor. Empieza la respuesta inmune. Al inicio no es muy marcada, pero después acá miren ustedes, es bastante marcada. Hay edema alrededor. Y ya cuando muere el parásito deja solamente puntos de calcificación. Ahora, la idea de darle tratamiento a un paciente que tiene cisticercosis es evitar justamente la calcificación. Y si ustedes evitan, o sea, cuando un paciente va en forma espontánea a la resolución de la cisticercosis, tiene más posibilidades de quedar con secuela compulsiva que si un paciente es tratado, sus posibilidades disminuyen. Entonces, por eso lo importante del diagnóstico, ¿no? Ahora, si ustedes ven esta única lesión, miren ustedes esta única lesión, ¿a qué les hace recordar? Esta única lesión, si ven esto nada más. Un paciente con cefalea, que ha tenido signos de hipertensión endocraniana, le hacen una punción lumbar, encuentran proteínas incrementadas, algo de consumo de glucosa, escasa celularidad. Exactamente, o sea, tu primer diagnóstico diferencial viendo uno solo que sea TB. Y hemos tenido nosotros un caso, justo por eso les comento, ¿no? Lo importante es, el paciente se sospecha que es TB, le dan tratamiento específico, empírico, porque lo ideal hubiera sido, bueno, no ideal, no estamos hablando de... Nosotros usualmente, para no entrar a hacer las biopsias cerebrales, cuando uno tiene una sospecha epidemiológica o clínica muy fuerte, uno da prueba empírica, terapia empírica. En la terapia empírica, uno evalúa la evolución del paciente. Si con la terapia que uno da mejora la condición del paciente, uno asume que el patógeno, que en efecto ha dado con el diagnóstico, entonces completa la terapia y hace después un control por imágenes y ve cómo va y obviamente tiene la tendencia a la remisión. Por desgracia para este paciente, un paciente joven, se le dio tratamiento y cuando se empezó la terapia empírica hizo un RAM, un efecto adverso medicamentoso, una RAFA. Entonces, lo que se hizo, y hepática, entonces lo que se hizo fue, dieron terapia alternativa, que no sea hepatotóxica, le continuaron el tratamiento y le dieron de alta. Después, dentro de la terapia alternativa que le habían dado estaba cicloserina. Cicloserina puede causar problemas psiquiátricos. Terminó presentando ese problema y terminó hospitalizado en salud mental. Entonces, después de eso, el paciente sale de alta y le siguen dando terapia para tuberculosis. Pero por ahí en el control lo vuelve a ver el médico que lo vio de inicio y ve que es algo ve nuevamente una imagen parecida. O sea, ya no ve, al inicio se vio una imagen bastante parecida a esta, pero eran dos, como esto es un 8. Y después veo una imagen parecida a esta. Ya 2 años de tratamiento. Entonces, para 2 años una TB ya no debiera estar esto. Obviamente pide que el neurocirujano lo evalúe para la posibilidad de biopsia. Ya se piensa que no es una TB. Entonces entran a biopsiarlo y lo primero que informan es
Reacción inflamatoria de tipo granulomatoso. O sea, ya con eso, viendo esa biopsia, uno piensa que este MDR, 2 años y no está respondiendo. A lo mejor las drogas que le está dando son de segunda línea, probablemente por eso no le está yendo bien. Sin embargo, por ahí nuevamente acucioso el doctor va a hacer revisión de lámina con el patólogo al lado y le cuenta el caso. Entonces son más acuciosos y empiezan a buscar más, porque a veces no revisan toda la lámina, solamente revisan lo que le da el diagnóstico y ahí queda. Revisan de cabo a rabo toda la lámina y ven que hay unas membranas y después le encuentran una escoria. Siempre fue una cisticercosis. Entonces ya bien, cuando entraron a sala, la biopsia fue excisión, o sea, tomaron toda la lesión y la retiraron. Porque en la tomografía que se toma, en la resonancia de control, ya no hay imagen, no hay nada. Solamente se ve el neumoencéfalo, que es secundario el problema de las craniotomías que le han hecho. O sea, el paciente ya fue curado. Espontáneamente ya estaba yendo a curación. Quirúrgicamente se le sacó lo que quedaba. Bueno, para decirles lo importante que es el seguimiento del paciente. Bueno, espero que a ustedes no les pase eso. Bueno, sigamos. Entonces, la serología, el Western blot, el ELISA también se utiliza acá, el Western blot es el que está más empleado ahorita. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. Únicamente, nuevamente, ¿no? Si no hay, si es un quiste único, ya está calcificado, si ya está muerto, la sensibilidad va a disminuir. Sin embargo, el que más ha estudiado cisticercosis, el doctor a nivel de equipo peruano, es el doctor García, que trabaja en el Instituto Nacional de Neurología, que está en Barrios Altos. Él publica bastante y ve bastante de estos casos. Entonces, él hizo una publicación hace un par de años. Entonces, ellos han visto ya la posibilidad para hacer el seguimiento de un paciente que ha sido sometido a cirugía o que ha recibido tratamiento, ¿cómo se llama el seguimiento con antígenos? La detección de antígeno a nivel de suero y líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso es lo que se está empleando y si ustedes tuvieran alguna duda, algún problema, saben que pueden, por lo menos en su artículo invita, ¿no?, a la gente que tenga algún problema, que pueda coordinar con ellos para que puedan hacer la prueba. Nosotros en el seguro no tenemos esa Bien, acá, como les decía, cuando es a nivel, se ubica a nivel de tejido celular subcutáneo o a nivel muscular, vamos a ver como si fuesen, ¿no?, pequeñas colillas de cigarro. Como digo, son pequeños, ¿no?, de 1 a 2 centímetros. El tratamiento, recuerden siempre que acá es bastante importante el tratamiento adyuvante. Los antiepilépticos, porque muchos de ellos van a quedar con secuela convulsiva, van a seguir convulsionando. Otros, sin embargo, hacen un episodio convulsivo, después uno le hace seguimiento 2 años, no convulsiona, se le puede retirar con tranquilidad. Los antiinflamatorios, el manejo de hipertensión endocraniana y la hidrocefalia antes del tratamiento antiparasitario, obviamente. Y el tratamiento antiparasitario predominantemente en la forma parenquimal. En las extraparenquimales, como son por ejemplo acá la subaracnoidea, ahí se puede dar tratamiento incluso en esta forma nada más. Se da corticoides y se da tratamiento con albendazol o con paracicuantel. Pero antes, si ese problema está causando hipertensión endocraniana, la prioridad primero es manejar la hipertensión endocraniana y después el tratamiento antiparasitario. En los casos que tenemos quistes que son intraventriculares, es remoción neuroendoscópica, esto es cirugía. En los casos ¿en qué más? En los casos de encefalitis, acá remarcarle, ¿no? En la encefalitis cisticercósica, por favor, maneje primero la hipertensión endocraniana. Básicamente el corticoide, se puede dar también diuréticos osmóticos como el mannitol. Pero acá ni piensen en darle albendazol todavía, ¿sí? Recuerden bien esto. En los problemas que son racemodos, subaracnoideos, ahí hay que manejar primero la hipertensión endocraniana y después con SHAM incluso, y después recién se hace el tratamiento médico. En los quistes ventriculares, eso acá no sirve el albendazol, es remoción neuroendoscópica. En el caso de las cisticercosis espinal, intramedular, extramedular u ocular, esto es primariamente quirúrgico.
sobre todo en el ocular. ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente, que la presencia del quiste por sí mismo ya genera una respuesta inmune. Entonces, en el caso del ojo, el quiste está cerca y está vivo y genera una respuesta inmune que puede causar reacción inflamatoria a ese nivel, corioretinitis. Incluso puede causar una endoftalmitis, dependiendo de la reacción inflamatoria que tan fuerte pueda ser. Si ustedes a eso agregan el tratamiento con albendazol, la reacción inflamatoria va a ser mayor. Entonces, ese ojo se pierde. Por eso es que prioritariamente debe ser quirúrgico. Ahora, cuando no existe posibilidad quirúrgica por algún motivo, no existe posibilidad, hay estudios, y eso les digo siempre que esto es, lo que le voy a decir es la excepción. Lo que ustedes deben recordar es que si es oftalmológico debe entrar a sala. Si no pudiera entrar a sala, ¿tiene alguna posibilidad? Sí. Se han reportado casos, sí, de tratamiento médico solo con albendazol y con corticoides, haciendo el seguimiento continuo a sus pacientes. Pero recuerden ustedes esto, para recordar y para examen. Primariamente, una ubicación ocular es quirúrgica. Bien, ¿preguntas con neurocisticercosis? No. O sea, primero, cuando hay una reacción inflamatoria está habiendo, ¿cómo se llama? Una respuesta contra el parásito. Por consiguiente, va a haber destrucción del parásito. Entonces, tú lo que haces es manejas la hipertensión endocraniana y haces el seguimiento del paciente. ¿Ves qué está quedando después de esa gran respuesta inmune? Probablemente vas a ver que muchos quistes ya están en degeneración. Entonces, en ese momento, tú evalúas. Si eso ya es un manejo un poquito más delicado, ¿no? Cuestión de tiempos. Tú evalúas según la clínica del paciente y las imágenes que tú ves, si todavía le vas a hacer un seguimiento, vas a observarlo, o en qué momento puedes darle albendazol. Y tienes que darle albendazol cuando haya menos riesgo de que pueda haber una respuesta inmune muy marcada. ¿Ya? Pero siempre ahí, lo que tienes que ver siempre es el manejo de la hipertensión endocraniana. ¿Ya? Esa es la gravedad, esa es el factor de riesgo. Sí. Digamos, si estamos en el serum y no tenemos serología, eso de tomar una radiografía para ver las lesiones del músculo, ¿es viable? ¿Es válido? Sí, porque esas de ahí están calcificadas. Yeah. Pero eso solamente te dice que hay a nivel de tejido celular subcutáneo, no dice que lo que tenga arriba sea también lo mismo. Entonces, lo más viable es derivarlo, cambiarlo. Si es un paciente que está convulsionando, tienes que obviamente derivarlo. Si tú no tienes tomografía, no tienes posibilidad. Si no está con convulsiones, solo vino con otro motivo, digamos, está asintomático. Sí. Si está asintomático y tiene lesiones a nivel solamente de tejido celular subcutáneo y están calcificados, quiere decir que esos parásitos ya están muriendo. En teoría no tendrías por qué darle tratamiento. No tendrías por qué darle, porque eso no va a dejar secuelas, pues no va a convulsionar por tener a nivel de tejido celular subcutáneo. ¿Ya? En ese caso podría solamente observarlo, no darle. Ahora, si tú agarras y le haces el control, el seguimiento, empiezas a ver que tiene, a lo mejor por ahí hace una convulsión, obviamente lo primero que debieras hacer es, derivar al paciente, si hay un problema neurológico. Porque con una radiografía simple no vas a ver el problema, o sea, a menos que haya calcificaciones múltiples, puedes ver algo en el cerebro con radiografía. Pero los quistes que son vesiculares o los quistes coloidales no lo vas a ver. Ahora lo otro, recuerda que también una persona no solamente va a convulsionar porque tiene lesión a nivel parequimal. Cuando son los quistes que están localizados a nivel... Chicos, un momento que me están distrayendo, ¿sí? Cuando los quistes están localizados a nivel intraventricular, desencadena un efecto de válvula. El líquido cefalorraquídeo está fluyendo y está siendo eliminado. De pronto, el intraventricular tapa, obstruye. Se produce un cuadro de hidrocefalia aguda, que eso puede ser compatible, que eso puede llevar a muerte también. Y eso debe entrar a sala de operaciones ya. Porque a veces queda ahí. A veces el efecto de válvula es... Yo he tenido dos pacientes, en los cuales hacía efecto de válvula cuando movía la cabeza. Entonces el paciente lo trajeron, o sea, mal, en coma, con hipertensión endocraniana y todo eso. Manejaron la hipertensión, todo, pero después el paciente cuando llega a piso, un día después, estaba totalmente despierto, sin ninguna molestia.
¿Qué había pasado? Obviamente destapó, ¿no? Y todo empezó a fluir. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar eso y en qué momento queda ahí? Tú no sabes. Es una bomba de tiempo, tiene que entrar a la sala. ¿Ya? Entonces tú no sabes si está ocurriendo eso, o sea, no estás viendo los procesos arriba, ¿ya? Mientras haya un riesgo, mejor derivas al paciente. Doctora, Sí. un paciente que ha sido tratado solo con albendazol, a pesar de ese tratamiento, las secuelas, o sea, las lesiones que tenía en el cerebro pueden continuar y el paciente presentar convulsiones en otro momento. Sí. O se tiene que recibir anticonvulsivantes de por vida. No, o sea, mira, un paciente que ha convulsionado una vez, a lo mejor ya no vuelve a convulsionar si te das el tratamiento adecuado, a lo mejor. Pero existe el riesgo de que también pueda ser que siga convulsionando, por eso es que se observa al paciente. Algunos, por ejemplo, según algunos protocolos, lo siguen por 2 años. Si en 2 años no convulsiona y solo tuvo una convulsión al inicio, le retiran los anticonvulsivantes. Pero si en ese transcurso ha vuelto a convulsionar, no se le retira y se le deja de por vida. Quiere decir que hay una secuela, hay un problema que tú no ves en la imagen, pero que ahí anatomopatológicamente ya ha ocurrido y está causando el problema. Ya, entonces vamos, si no hay más preguntas, vamos a pasar a nemátodos. Esos tallarines son ascaris de salsa roja. Vamos a ver. Los nemátodos son más o menos la mitad del mundo está expuesta a los nemátodos y generalmente son en los países que son subdesarrollados, donde las condiciones socioeconómicas no son las mejores, ¿no? Ha adquirido nuevamente relevancia de acá hace unos años ya, debido a los grandes movimientos poblacionales, ¿no? Debido a los conflictos sociales, políticos, de turismo, mucha gente que de los países subdesarrollados migra a países desarrollados y con ello lleva sus parásitos. Entonces de ahí la importancia que se ha dado ya en los países desarrollados. Y vean ustedes que muchos de ellos tienen una larga vida media, una larga vida. Por ejemplo, en el caso del ascaris, nosotros vemos que se localiza predominantemente a nivel de intestino delgado. Los huevos se ingieren a través de la ingresa a través de la ingestión de huevos, pasa a las heces. Y los huevecillos necesitan estar en el medio ambiente, por lo menos unas 2 semanas, para empezar a ser, de 8 a 10 días, para empezar a ser infectivos. Vean ustedes que más o menos una ascaris puede producir hasta 200.000 huevos por día. Y esta misma ascaris puede vivir en el intestino delgado hasta 1 año. Vean ustedes las succinarias también, pero acá las succinarias se localizan a nivel del intestino delgado, penetran a través de la piel, recuerden ustedes esto. Las succinarias y los estronquiloides penetran a través de la piel, ¿no? Ambos van al intestino delgado y tanto en el caso de las succinarias requiere un tiempo también para que las larvas puedan ser infecciosas, igual que en el caso de los estronquiloides. Miren ustedes acá que más o menos las succinarias pueden vivir más tiempo, de 5 a 7 días. Acá en el caso de estronquiloides no se ha determinado bien, porque hay casos de autoinfestación, y en el caso de autoinfestación puede haber años en el cual el paciente está teniendo el problema de estronquiloides. Entonces, en el caso de trichuris, se localiza a nivel del intestino grueso, al igual que con Enterobius. Y vean ustedes que más o menos trichuris puede vivir hasta 1.5 a 2 años. En el caso del Enterobius sí es más corto, más o menos 3 meses, ¿no? Entonces esto para que ustedes comparen cuánto tiempo puede vivir esos parásitos y la cantidad de huevos que pueden poner. Entonces la cantidad enorme de huevos que pueden poner. Entonces, solo un ascaris está produciendo 200.000 huevos por día. Imagínense si tienen un rollo de ascaris ahí dentro. Entonces, el problema acá es que como generalmente afecta más a poblaciones infantiles, va a causar desarrollo físico e intelectual en estos pacientes, ¿no? ¿Por qué? Por carencias nutricionales. Mucho de la sintomatología que va a presentar el paciente va a depender de qué tanta carga parasitaria tenga. Y los síntomas son inespecíficos, o sea, ustedes viendo los síntomas no pueden saber a qué se debe, ¿no? Si es un ascaris, si es ayucinarias, si es estronquiloides. Lo sí en común que tienen casi todos ellos es que tienen dolor abdominal y puede haber debilidad y malestar general, bastante inespecíficos. Entonces tenemos acá, si queremos dividirlos en la forma en cómo
por el ciclo de vida que tienen. Los nemátodos de tracto gastrointestinal simple tenemos Enterobius y Trichuris, y los que hacen ciclo de los, es decir, que requieren pasar a través del pulmón para que la larva madure, son el Ascaris, las Uncinares y los Orquiloides. Entonces los tres hacen ciclo de los. En el caso de los Enterobius, que se localiza solamente a nivel de intestino grueso, nosotros tenemos que más o menos generalmente afecta más a niños. Vean ustedes, una vez que ingresó el huevecillo, hizo su migración a través del intestino, llegó y se ubicó a nivel del ciego, generalmente a nivel de esa porción del colon. Entonces, una vez que ya ha madurado, ha llegado a la adultez, el parásito femenino, hembra, va y empieza la oviposición de los huevecillos alrededor de la zona perianal. Más o menos 6 horas son las que necesitan para que madure ese huevo. Entonces, la persona en la noche, los niños solamente se rascan y después los huevecillos quedan metidos entre las hendiduras de la uña y después son succionados y nuevamente se vuelve a completar el ciclo del parásito. Ahora, ¿qué pasa? Esto también, los huevecillos pueden pegarse en la cama, en la ropa de cama. Entonces las personas, cuando entran, alguien limpia, obviamente estira las camas y airea la ropa de cama. Entonces airea también los huevecillos. Entonces la persona puede estar hablando, diciendo algo y ingresa por la boca y nuevamente se completa el ciclo. Para decirles que, con esto, que en el caso de Enterobius, si existe solo una persona dentro de la casa que tiene Enterobius, lo más probable es que muchos de la casa o la mayoría tengan Enterobius. Por consiguiente, el tratamiento debe ser a todos, ¿ya? Porque los niños pueden dar manifestaciones, pero en adultos pueden no darlo, y sin embargo tener Enterobius. Acá miren la hoja, cualquier cantidad de huevecillos, que está colocando la hembra del Enterobius. Bien, y ustedes hacen el diagnóstico, obviamente, por el test de Graham, ¿no es cierto? Colocan una simple scotch alrededor de la zona perianal y ven los famosos huevecillos que son típicos, ¿no? Del Enterobius, sus huevecillos. Un test de Graham. Listo. El otro parásito que puede causar problemas es la Trichuris pichura, y la característica, ¿no? Como si fuese un látigo, ¿no? Una zona engrosada y una zona más delgada, también a nivel de intestino grueso. Esto puede el trichuris puede causar diarrea disentérica, puede ser causa de disentería parasitaria. En los niños puede causar problemas de prolapso rectal también. En el caso del Ascaris, tiene una característica en especial el Ascaris, ¿no? Primero hemos visto que cumple el ciclo de los. Después hemos visto que produce cualquier cantidad de huevos, 200.000 por día, y que requiere que el huevo esté en el medio ambiente por más o menos 10 días para que sea un huevo que pueda ser infeccioso. Ahora, lo otro es que este parásito tiende a migrar buscando conductos, ¿no? Y generalmente cuando una persona tiene fiebre, el parásito se pone en mayor movimiento y busca más esta zona de salidas. Por ejemplo, ¿cuáles son? Son a nivel de vías biliares, a nivel de colédoco, también a nivel de ciego, a nivel del apéndice. Entonces se puede meter en el apéndice y causar una apendicitis. Puede también estar dentro del lumen intestinal, ser tanta la carga parasitaria que terminan enrollados causando problemas de una obstrucción intestinal. En el caso, por ejemplo, de esta paciente que ingresa por un problema de una signos y síntomas de una coledocolitiasis: dolor abdominal, ictericia, náuseas, vómitos, tanto así que piensan que es un problema de una coledocolitiasis, que sería lo más frecuente. Sin embargo, entran para el PECRE, para sacar las piedritas, y ven que hay un Ascaris que del intestino se está metiendo a nivel a nivel del colédoco. Entonces, cuando retiran, obviamente lo retiraron al parásito completo y acá tenemos el parásito completo, el Ascaris.
tratamiento sencillo. Tenemos el Ascaris lumbricoides, bichuris y mucinarias, podemos dar el bendazol. Ahí se da dosis única, se da por 3 días. Y en el caso de enterobius se puede dar solamente una dosis única, nada más. En el caso de los parásitos, en el caso de enterobius, se recomienda repetir el tratamiento de las dosis. Y en el caso de Ascaris, aunque no está muy recomendado, podría hacerse lo mismo, ¿no? Dar tratamiento también a las 2 semanas. Y por último, en este parásito, en el caso de la estrongiloidiasis, los estrongiloides tienen dos especies, el Stercoralis y el Feuerboni. No hacen la diferenciación de especies, pero se supone que el más diseminado a nivel mundial es el Stercoralis. Entonces acá el ciclo biológico del estrongiloides. Recuerden ustedes, vamos a empezar por acá, por la larva rapitoide, que es la que se elimina con las heces, y que la larva sale al medio ambiente, y puede esta larva rapitoide, que es la eliminada con las heces, puede seguir un ciclo de vida libre, donde esa larva va a dar lugar a formas adultas, estas formas adultas obviamente, macho y hembra, van a dar lugar a huevos, que nuevamente van a volver a reproducir todo el ciclo, ¿no? Y puede haber ciclos de vida libre nada más, como puede ser que después de algunos ciclos, alguna de estas termine siendo una larva que se transforma en larva filariforme, que es la forma infectante. Puede ser también que esta, en el medio ambiente un tiempo, después termina por transformarse en una larva filariforme, y es la que ingresa a través de la piel. Entonces, una vez que ingresa a través de la piel, llega a la vía sanguínea, pasa el ciclo de es deglutido, llega nuevamente al intestino, se ubica ahí, el parásito hembra coloca los huevos dentro de la mucosa, y una vez que el huevo ha madurado, sale una pequeña larva que termina por completar el ciclo y termina siendo un parásito adulto. Pone huevecillos y nuevamente nosotros tenemos pone los huevecillos dentro de la mucosa intestinal, y esto da lugar, una vez que ya tiene las condiciones necesarias, sale de ahí la larva, que es la que va a ser eliminada en la larva rapitoide. Ahora, en el caso de la estrongiloidiasis, y esto es lo importante, es que esta misma larva rapitoide, en algunas circunstancias, esta larva puede nuevamente ingresar a través de la zona perianal o por movimientos movimientos antiperistálticos, nuevamente terminar su maduración dentro del intestino. Eso se llama autoinfestación. Y eso explica por qué algunas personas que habiendo estado, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, en Arabia o en zonas africanas, y están viviendo en Estados Unidos por 20 o 30 años, de pronto hacen VIH o desarrollan neoplasias por HTLV1, y esas personas empiezan a hacer estrongiloidiasis. Es por esto, ¿no? O sea, no lo adquirieron allá en Estados Unidos, sino lo llevaron de su tierra. Ahora, hay zonas de Estados Unidos, la zona sur de Estados Unidos, donde hay estrongiloidiasis, ¿sabes? O sea, tampoco porque sea primer mundo está libre de tener sus bichos. ¿Ya? En el caso de la infección aguda, vamos a ver la clínica. Cuando hay infección aguda cuando hay una migración importante de la cantidad de parásitos, o hay una reacción inmune muy marcada frente a la presencia de estos parásitos, puede haber tos, broncoespasmo, infiltrados fugaces, y y en ese momento de eosinofilia, como si fuese una crisis asmática, incluso puede haber fiebre. Entonces, eso de acá es un síndrome de Loeffler, ¿no? Que puede darse también en el caso de ascaridiasis y en el caso de mucinarias. Ahora, después de esto, uno puede ver que ya una vez que se localizan a nivel de intestino, pueden producir diarreas que se autoeliminan. Episodios de diarreas que se presentan en forma crónica, ¿no? Dura unos días, más molestias, nuevamente después pasa un tiempo, nuevamente vuelve a presentarse. Este es uno de los parásitos que produce mayor eosinofilia, la estrongiloidiasis. Estrongiloides, primero las fasciolas, la fasciola hepática, la fasciola del Paragonimus, y después de ahí viene la estrongiloidiasis que puede causar eosinofilia. En el caso de infecciones crónicas,
Nosotros tenemos episodios generalmente de diarrea que pueden ser recurrentes o episódicos, y episodios también en la cual cuando se puede producir autoinfestación, a lo mejor algunas larvas que migran, en la migración de la larva a través de la piel dando unas zonas, dando lesiones eritematosas lineales serpentiginosas que cambian de forma pasadas ciertas horas o días, ese es el fenómeno de larva cutis. Es por el ingreso o la migración de la larva en piel. Y acá lo podemos ver. Este es un paciente que tiene una hiperinfestación, obviamente. Si buscamos, vamos a ver zonas eritematosas como serpentiginosas, ¿no? Y hay también, obviamente, no todas hay una respuesta inmune también del paciente, y hay también zonas donde no vamos a encontrar larvas, simplemente vamos a encontrar respuesta inflamatoria nada más. Parece petequias, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de una infestación masiva por el parásito, podemos tener que hay una colitis disentérica con shock, una esteatorrea, alivio paralítico, pero recuerden ustedes que la migración larvaria masiva, dependiendo de dónde esté, si por ejemplo está en pulmón, puede causar hemoptisis y disnea y sibilancias, lo que hemos dicho, ¿no? Un síndrome de Locke. Pero también la migración del parásito a través de la mucosa intestinal va a causar zonas de solución de continuidad, y también el mismo parásito de por sí puede irse llevando bacilos gram negativos. Las zonas de inflamación pueden favorecer la propagación bacteriana, y de esa forma, usualmente cuando uno tiene una hiperinfestación por estreptococcus, uno debe buscar que haya un problema también de sepsis por gram negativos. Si ven ustedes que está un paciente mal, aunque no tenga fiebre, lo ven ustedes mal, hemodinámicamente inestable, usted debe iniciar tratamiento de cobertura antibiótica empírica contra un bacilo gram negativo. Para hacer el diagnóstico de esto, nosotros buscamos las larvas en esputo, larvas filariformes en esputo. En las heces, obviamente, en las larvas raptitoides, ¿no? Pero hay que pedirlo, o sea, uno lo sospecha y uno debe pedirlo. Es una prueba especial en la cual uno dice, para que hagan, una de las pruebas es la sedimentación en copa. Nosotros vamos a buscar, esas pruebas son especiales para buscar las larvas. Hay algunas condiciones que empeoran el pronóstico de una estronquiloidiasis, ¿no? Entonces hay unas condiciones de inmunosupresión en las cuales vamos a tener que, si un paciente tiene estronquiloidiasis, su pronóstico puede ser peor, porque puede empezar la autoinfestación y aumentar la cantidad de carga parasitaria, también con riesgo de hacer una enfermedad severa. Entonces acá lo que debemos rescatar, y ustedes cuando busquen eso van a encontrar una asociación grande con HPV1. Con HIV también van a ver, y bueno, pacientes que reciben inmunosupresión, sea por corticoides, trasplante o por radiación. El tratamiento de lejos es la ivermectina, ¿ya? La ivermectina viene, en nuestro medio tenemos en forma de presentación en gotas. Cada gota de ivermectina tiene 200 microgramos. Por consiguiente, si un paciente pesa 50 kilos, ¿cuántas gotas le darán? 50 gotas, ¿no es cierto? Porque la dosis es de 200 microgramos por kilo por día. Si una gota es igual a 200 microgramos, entonces le darán 50 gotas si el paciente pesa 50 kilos. Le dan 2 días seguidos y se repite a las 2 semanas. Esto es en las formas crónicas, ¿no? Ahora, albendazol ya hay en nuestro mercado, albendazol también hay, pero la eficacia no es para nada comparable con la ivermectina, que es de lejos lo mejor. En las formas severas, acá el tratamiento, y cada vez está siendo más fuerte la tendencia, es esto, ¿no? A que se dé ivermectina tanto por vía oral como por vía subcutánea. Ahora, la vía oral, como les digo, ya existe, la tenemos en nuestro medio. Y la vía subcutánea existe solamente en presentación para animales. Entonces, se puede utilizar esas ampollas, se puede dar por forma subcutánea, sí. Ahora, el tratamiento, uno, si no tiene ivermectina, puede darle también asociado con albendazol. Si tiene ivermectina, dan de preferencia ivermectina, vía oral y vía subcutánea. Si no tiene vía subcutánea, le dará ivermectina vía oral y albendazol también vía oral, que son las únicas formas. Si está vomitando, el paciente no tolera vía oral, entonces le podrán dar a ustedes incluso la ivermectina por vía de enemas de retención, ya por vía rectal. Entonces,
Lo que sí no está muy definido, la recomendación es esta, 5 a 7 días. Sin embargo, hay recomendaciones, y estos son recomendaciones nada más, es de que se pueda dar hasta que se resuelvan todos los síntomas, si los síntomas demoran 2 semanas, se le dará 2 semanas. Hasta que remitan todo y uno va controlando las heces, y hasta que hayan 2 exámenes semanales, 2 exámenes seguidos que sean negativos, se le da siguiendo dando la ivermectina. Ahora, lo que uno debe vigilar en estos pacientes es que siempre estén haciendo deposiciones. El paciente no debe estar estreñido. ¿Por qué? Porque en el problema de estreñimiento, las larvas rapitoides no son eliminadas. Regresan nuevamente y completan la maduración y nuevamente la autoinfestación. Nosotros podemos prolongar, perennizar ese ciclo. Entonces la idea es que todos los días el paciente haga deposición. Y nosotros semanalmente tomamos los controles de heces y vemos cómo están. Cuando ya están 2 controles negativos, podemos suspender el tratamiento. Bien, esto ya. ¿Alguna pregunta con respecto de esto? Sí. Cuando usa albendazol para los ascaris, ¿esos mueren en el tubo intestinal y son eliminados? Son por eliminados. las heces? Claro. Vas a tener un cadáver de una amenaza. Cuando ya son una gran cantidad, ¿también se puede usar el albendazol? Cuando es gran cantidad, depende. O sea, por ejemplo, si sin hacer obstrucción. Sin hacer obstrucción, claro, sí le puedes dar. No hay problema. ¿Ah? Todos vamos a morir lanzados. Esa es un misa del médico. Vamos a ver. Veamos, ¿alguna otra pregunta? Obviamente, ¿no? Cuando hay cuadros de prima la complicación, ¿no? Por ejemplo, el caso de una apendicitis, obviamente tiene que entrar a la sala de operaciones, ¿no? Y ahí realmente son hallazgos, porque no es común que un ascaris cause un problema de apendicitis, pero puede causarlo. Y en este caso se le retira los gusanos. Claro, lo que tú ves retiras. Mira, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, ingresa el ascaris, a veces hay apéndices que son bastante largos. Ingresa y a veces ahí queda, no puede salir. La reacción inflamatoria está alrededor, empeora y termina por una apendicitis. Obviamente cuando entran a sala de operaciones se dan cuenta de eso, porque está obstruido. Obviamente mandan a la anatomía patológica y confirman, ¿no? Pero ahí está, o sea, ahora si van a entrar y van a ver un montón de parásitos ahí que no es usual verlo de esa forma, van a retirar lo que haya. Lo que hay se retira, está causando problemas. Y después de retirar todo, ¿se le da algún tratamiento por si acaso? Yo le daría, sí, le daría después de eso, porque no estoy segura de que no haya más. Claro. Que no lo he visto, el hecho de que no lo vea no quiere decir que no haya. Ya. Vamos a ver, y si quieres después de una semana de haberle dado el tratamiento, le pides un examen de heces buscando huevos, para ser más seguro. Bien, vamos a ver, entonces, esto es